grasa va a tender a generar menos ruido a la operación del componente. Ahora vamos a hablar sobre la tecnología de las grasas, retos que tenemos en la industria, grasas que tenemos de la marca móvil, sistemas centralizados, el Gold System y ahora análisis de grasas. Dentro de los fundamentos que podemos hablar de las grasas, tenemos que la grasa es digamos, un compuesto, un producto semisólido que tiene un espesante que lo va a ayudar a soltar el aceite para poder lubricar. Cuando la grasa es fabricada, para mejorar sus propiedades dependiendo al uso o la aplicación que va a tener, se le agregan diferentes tipos de aditivos para poder llegar al rendimiento que uno requiere. Eh, la grasa, como los aceites, tiene diferentes sitios donde se pueden usar, o sea, a bajas temperaturas, a altas temperaturas, zonas de poco polvo o alto polvo, se pueden aplicar en diferentes sitios, ¿no? Eh, Entre las funciones que nos da la grasa como lubricante, es que va a formar películas entre las dos partes en contacto para evitar la fricción y el desgaste, va a reducir el rozamiento, va a proteger contra la corrosión, va a transferir calor, pero mínimo, no es igual que un aceite que tiene más propiedades de poder disipar calor, y lo que sí nos ayuda a controlar más la contaminación, como les mencioné, por esta capa exterior que va a ayudar a que no entre polvo y agua de repente, ¿no? Las ventajas que pueden haber, que tiene mayor adherencia, al tener mejor sellado va a disminuir la contaminación exterior al que puede entrar al componente y puede llegar a puntos también de lubricación difíciles, ¿no? Dentro de las ventajas eh, es la compatibilidad de las grasas. Más adelante lo vamos a ver, pero hay grasas que no son compatibles, mientras que hay otras que sí lo permiten, ¿no? Como les mencioné antes, disipan menos el calor por la misma forma eh, o la textura que tiene la grasa. Y bueno, y parte de la desventaja de la grasa es la complejidad en su fabricación. Una grasa versus un aceite, el aceite, digamos, tiene cierto porcentaje, cierta cantidad, ciertos gramos de peso de cada componente, digamos, de las bases, los aditivos, y hacemos una mezcla, pasamos un control de calidad y si hay que mejorar, digamos, algo para que pase el control de calidad, se mejora, pero mientras que la grasa utilizan los mismos, digamos, los pesos o las cantidades a la hora de hacer la mezcla, pero depende bastante de la persona que está produciendo la grasa en ese momento. Es mucho tema, se puede decir, visual y de tacto para poder tener la grasa como la queremos, ¿no? La grasa, igual que los aceites, está conformado por diferentes componentes. Para este caso, tiene aceite base, un espesante y los aditivos, ¿no? Los aditivos, bueno, mejoran el rendimiento del aceite base. Dentro de la composición tenemos, como les mencionamos, el aceite base, el espesante y los aditivos. Y dentro de estos tenemos diferentes tipos. Por ejemplo, del aceite base tenemos lo que es un aceite sintético o puede ser también un mineral. El espesante puede ser un jabón o no, también, o un no jabón. Y los aditivos sí tenemos físicos y químicos. Cada componente va a tener su trabajo, como es el aceite base, va a lubricar, el espesante como tal le va a dar la textura, la forma a la grasa, y los aditivos van a mejorar el rendimiento de la grasa para el trabajo que lo queremos, ¿no?
Al igual que el aceite, la grasa también dentro de sus componentes, estos tienen la propiedad de adherirse a las partes a lubricar para poder, digamos, mantenerse en el sitio, ¿no? Como les mencioné, el aceite base, uno de los componentes de la grasa, está más o menos entre un 80 y 95% en la composición de la grasa, en promedio. Eh, el aceite base como tal es lo que va a lubricar las partes en movimiento. Esa es su función, es la que va a lubricar. Y dentro de los aceites bases minerales, o sea, dentro de los aceites bases tenemos diferentes tipos. Tenemos los minerales, sintéticos, los naturales y algunos otros diferentes que son como las siliconas o las siliconas, ¿no? La viscosidad del aceite base va a estar en un amplio rango. Hablamos de un ISO 100 o menor y puede llegar hasta 1500. Esta, la viscosidad del aceite base va a depender de la aplicación a la que vaya a trabajar la grasa, ¿no? Eh, Puede ser para una viscosidad baja, para rodamientos o chumaceras que vayan por encima de las 3600 RPM, que son cargas bajas, por la misma velocidad sabemos que van a tener cargas bajas. Carga lenta sí soporta más carga, y en ese tipo de casos se va a usar viscosidades más altas, ¿no? Que en promedio son 460, 680. En este cuadro lo que podemos visualizar es los diferentes tipos de grados ISO que hay para el aceite base que se utilizan. Como les mencioné antes, hay desde lo más bajo que puede ser 32 hasta un 1500. Y lo que sí cabe indicar es que si la norma indica que el aceite base está en, digamos, un 32, el rango permitido del aceite base en el control de calidad está entre 28.8 y 35.2. O sea, dentro de ese rango, así como para los otros ISO, la viscosidad no es exacta, tiene un rango un más menos que es permitido, ¿no? El espesante, el otro componente con el que trabaja, otro componente de la grasa, también está presente y está entre el 2 y el 20%. Todo va a depender de la aplicación para que varíe el porcentaje de los componentes que tenga la grasa. Eh, el espesante como tal es el que va a proveer la consistencia a la grasa, digamos, uno quiere decir la dureza o qué tan firme uno lo sienta a la grasa, le va a dar estructura y bueno, y es el que como se puede decir, como una esponja que va a mantener al aceite base dentro de este para que pueda lubricar, ¿no? Ahora, como podemos ver ahí en la fotografía, como por ejemplo, si bien la grasa del lado izquierdo tiene un ISO 100, pero está contenido, ¿por qué? Porque el espesante tiene más espesante, mientras que el ISO 460, que sería un aceite una base más viscosa, está como se dice que pues, se ha diluido un poco, pero es porque tiene menor cantidad de espesante, ¿no? Dentro de las consistencias de las grasas, ese es lo que mayormente busca un cliente al ver una grasa. Partimos del grado en LGI un triple cero hasta un 6. El triple cero es la grasa más, digamos, más suave, más fluida, mientras que un LGI 6 estamos hablando de una grasa ya dura, que de repente puede llegar a ser, no sé si han visto esas grasas que parecen un ladrillo, un ladrillo que estas normalmente se utilizan para lubricar los molinos, los truños de los molinos. Eh, ¿Qué se define o cómo sabemos qué grado de NLGI es una grasa? Esto está basado en una medida, en una prueba que se le hace a la grasa, que es un cono estandarizado. Se pone al ras de la grasa, luego de esto se suelta este cono y por 60 segundos se, se deja que, digamos, el cono se vaya introduciendo, bajando por el propio peso ya estandarizado, se vaya introduciendo en la grasa y luego de los 60 segundos se mide
cuánto ingresó el cono dentro de la grasa y esa diferencia y el rango que sale es lo que nos va a permitir diferenciarlo en el grado de NLGI que pueda tener. Categorías de los espesantes, como les mencioné antes, tenemos de jabón y no jabón. Y dentro de la línea de jabón tenemos el simple, mixta o complejo, dependiendo qué vaya a ser. Y luego tenemos el de no jabón, que es poliuria, arcilla, ¿no? O algún otro polímero. Eh, Tiempo atrás, el, el mayor consumo de grasa, según un estudio que se hicieron en Estados Unidos, era que se consumía más la grasa de litio. Pero ahora ya, con el tiempo, con lo que ha pasado, los equipos se han ido actualizando, el rendimiento de los equipos es más exigente por las mismas velocidades, más cargas. El mercado ha pasado ya a un nivel a consumir ya grasas que sean de complejo de litio, que son más resistentes a que la de litio, ¿no? Dentro de las consideraciones que podemos tener de los espesantes, es primero que le va a dar las propiedades a la grasa, primero le va a dar el punto de escurrimiento, le va a dar la estabilidad al cizallamiento, al corte, luego resistencia al agua, qué resistencia pueda tener, y la movilidad que nos interesa mucho en los que es sistemas centralizados, ¿no? Para que pueda llegar a todos los puntos del equipo. Según su aplicación, también vamos a ver, el espesante va a influir en la frecuencia de relubricación, el requerimiento que pide el fabricante del equipo, que eso es muy importante, o sea, para cualquier designación de producto es comenzar por lo que el fabricante recomiende, ¿no? Y bueno, y la compatibilidad de los productos, bien la compatibilidad de entre grasa y grasa, y luego la compatibilidad que pueda tener la grasa recomendada para con los componentes del equipo que vamos a lubricar. Dentro de los espesantes y aplicaciones tenemos una variedad, tenemos al litio, complejo de litio, poliuria, arcilla, tenemos diferentes tipos, pero cada uno va a tener una propiedad mejor que la otra. Y digamos el que tiene puntos positivos, y es el que más se está usando ahora, son las grasas que son a base de complejo de litio, que trabajan a alta temperatura, tienen buena resistencia al agua, una buena estabilidad mecánica y una bombeabilidad. Luego tenemos los espesantes versus propiedades de agua, de la grasa, disculpen. Tenemos entre los que más se mueven igual, vemos que el complejo de litio es el que tiene o cumple mejores propiedades para dentro del trabajo que va a realizar. Por ejemplo, tiene mayor temperatura, tiene mayor punto de goteo, mayor temperatura para el punto de goteo, tiene muy buena movilidad y como ven cumple diferentes propiedades que la del complejo del litio nos pueden ayudar, ¿no? Luego, el espesante también, como les decía, nos va a dar el punto de goteo y la temperatura máxima de servicio. Siempre el complejo de litio es la que, como le digo, es la que más, se puede decir, más común que se utiliza ahora en el mercado, ¿no? El tema de la compatibilidad de las grasas. Hay que tener mucho cuidado a la hora de elegir una grasa. eh, si es la primera, digamos, grasa que vamos a aplicar al equipo, que sea primero que el fabricante del equipo lo recomiende. Y segundo, y muy importante, es que sean compatibles las grasas. Si vemos entre los diferentes compatibilidades que puede haber por el tipo de espesante, porque es lo que nos va a mandar, el tipo de espesante nos va a indicar si es compatible una grasa entre uno o no, la que encontramos que tiene menos, o es más incompatible que todas, es la de complejo de aluminio, igual que la de... eh, tiene más incompatibilidad y como se pueden dar cuenta, es compatible al 100% solo con la misma complejo de aluminio.
Entonces no es muy compatible con las demás grasas, ¿no? Luego, el tercer componente que forma una grasa son los aditivos, que forman entre el 0 y el 15% de la grasa. Los aditivos como tales son los que van a mejorar el desempeño del aceite base, que es el que lubrica el componente como tal. Estos aditivos son solubles en el aceite, pero a la vez también hay aditivos que son sólidos, que le dan otras propiedades a la grasa para que pueda mejorar su rendimiento. Dentro de los propósitos y funciones de los aditivos van a tener diferentes tipos no, le van a dar mejores propiedades a la grasa, es como son agentes antidesgastes o de extrema presión, inhibidores de la corrosión o derrumbre, van a ser modificadores de la viscosidad, el antioxidante, el deactivador de metal y los modificadores de estructura. Más adelante les voy a detallar. Eh, Dentro del balance de las propiedades de las grasas, igual que los aceites, lubricantes, tienen una unión química entre todos los componentes que se utilizan para poder hacer la grasa. Estos componentes se entrelazan químicamente para poder formar una estructura sólida al momento para que pueda realizar su trabajo. Es por eso que no es recomendable o se ve que se puedan mezclar grasas que no sean compatibles. Ahí justo la no compatibilidad es porque pueden reaccionar químicamente y nosotros podemos ver un producto que hemos mezclado dos grasas que no sabemos si son incompatibles o no, pero hemos mezclado dos grasas que se puede decir a simple vista se ve que es una grasa, pero si lo ponemos a trabajar como tal, no va a ser un trabajo de una grasa. Tiene un cuerpo, que parece grasa, pero no es una grasa lubricante, es cualquier otra cosa que no va a lubricar como que es lo que nosotros pensamos que mezclando dos grasas podríamos mejorar el rendimiento, o uniendo el rendimiento de cada una, podemos tener un mejor rendimiento. Entonces, entre las propiedades que le decía, eh, la grasa va a tener una consistencia, dependiendo dónde lo vamos a aplicar, los RPMs a la que va a tener, estar el equipo o componente, la extrema presión, para que sea bombeable y pueda llegar a los diferentes puntos de un sistema centralizado, la compatibilidad, como les decía, entre grasas, la estabilidad mecánica, la protección contra la corrosión, trabajos a alta temperatura y resistencia al agua, que es lo que siempre nos consultan sobre una grasa, ¿no? Dentro de los criterios de selección, como le mencioné, es primero considerar lo que el fabricante del equipo indique, qué tipo de grasa. Si no tenemos una especificación de lo que el fabricante del equipo recomienda, sugiere, comenzamos primero a analizar. ¿Qué es lo que vamos a lubricar? Bueno, puede ser un cojinete, un rodamiento, pines, bocinas, engranajes. ¿Qué vamos a lubricar? Luego de eso, vamos a qué temperatura, cuál es la temperatura de operación que va a tener ese componente para poder definir la grasa o el punto de goteo de la grasa. Porque puede ser que el componente trabaje a muy alta temperatura y elegimos una grasa que su punto de goteo sea muy bajo y entonces va a comenzar digamos, a resumir o a caer el aceite muy rápido, ¿no? Y vamos a pensar que es una grasa mala, pero no es que sea una grasa mala, sino fue una grasa mal elegida para lo que queremos lubricar. Luego la velocidad y la carga a la que va a ser sometida la grasa también es un punto a considerar. Y bueno, factores ambientales como es la temperatura ambiente. Por ejemplo, hablamos de temperatura ambiente, sí, no, lo que pasa es que la grasa va a estar dentro de una chumacera o una bocina, pero ¿cómo sabemos para qué tiene que ver la temperatura ambiente? Lo que pasa es que la temperatura ambiente va a afectar no principalmente a la grasa que está ya lubricando o está en el punto de lubricación, va a afectar a la grasa que tiene que llegar a ese punto de lubricación. Digamos, si la grasa tiene un punto de donde pierde su fluidez muy bajo,
estamos en una operación donde de repente llegamos a 0, a -5 grados, la grasa puede solidificarse y va a obstruir el sistema centralizado de lubricación. Luego los otros factores es la humedad, el polvo que puede haber, la suciedad que puede haber en el ambiente y alguna contaminación química por algún fluido que no sea la grasa, ¿no? A la vez, ver el método de aplicación, si vamos a utilizar un sistema centralizado o si vamos a hacer una lubricación manual. Y bueno, como decía, consideración de los materiales, que es considerar que el componente que vamos a lubricar, de qué sus partes, qué aleaciones tiene. De repente tiene mucho metal amarillo, entonces la grasa a lubricar no es conveniente que tenga mucho aditivo EP, porque si no va a tener una reacción, va a haber un desgaste. Entonces, esas son las consideraciones de los materiales que hay que considerar. Y bueno, y las propiedades clave que debe tener la grasa es la viscosidad del aceite base, sea mineral o sintético, el tipo de espesante, la consistencia, como le dije anteriormente, lo más usado es el grado 1 o grado 2, y la resistencia o los aditivos que pueda tener antidesgaste o EP, ¿no? ¿Qué tenemos como retos en la industria? Que todos lo vemos en nuestras operaciones. Eh, tenemos temperaturas extremas muy altas o muy bajas también, tenemos los dos lados. Exposición a agua, equipos que circulan en zonas donde hay bastante lluvia, hay bastante agua en el camino, cargas altas y polvo que, como ustedes saben, es muy abrasivo, ¿no? Ante eso, lo que vemos en el mercado, dentro de los aceites o las grasas que se utilizan, están típicamente los 320 y las 680. Un aceite base de esa viscosidad es lo que más se utilizan en el mercado, que sean resistentes al agua. El tipo de espesante, complejo de litio, como les mencioné anteriormente, es el espesante más usado por las mismas propiedades que tiene, que nos ayuda a que sea una grasa buena, que tenga una protección contra la herrumbre, una buena estabilidad mecánica, propiedades antidesgaste y de extrema presión, y las cargas y temperaturas. Dentro de la selección y los retos que tenemos en la industria, y definir qué grasa usamos y qué grasa no usamos, tenemos, digamos, separando dos condiciones de lubricación, que puede ser una muy suave y otra muy severa. La muy suave, podemos pensar en dos partes, están en movimiento, tienen la grasa de por medio, pero estas partes han sido trabajadas y pulidas a un nivel de, digamos, de rugosidad muy bajo, muy bajo. Y es a veces en lo que se diferencian cuando uno compra componentes o repuestos o partes, es donde se diferencia ahí las calidades, o si se puede decir hasta el costo, ¿no? ¿Por qué? Porque mayormente los componentes que tienen mayor costo, que son de mejor calidad, las partes como tales que van a estar en movimiento han tenido un mayor tratamiento, han sido más trabajadas, el cual ha llevado a que las partes estar en deslizamiento tengan muy poca rugosidad, como es el gráfico que está aquí en la parte de arriba. Mientras que hay otra condición de lubricación muy severa, que es la que mayormente se presenta, es donde las dos partes en movimiento tienen zona de picos muy elevadas que van a ocasionar que éstas tengan un roce una contra otra. Es por eso que en muchos componentes el fabricante del equipo nos recomienda que las primeras, si hablamos de un motor, por ejemplo, de camión minero, indica las primeras 50 horas, arrancar el motor, y las primeras 50 horas, después de las primeras 50 horas, drenar el aceite, ¿no? Para limpiar, primero es para limpiar todo lo que puede haber quedado después del armado del motor, y segundo es para que se puedan barrer esos pequeños picos que hay entre parte y parte de los componentes, ¿no? Es como se le conoce, un asentamiento inicial. Ese asentamiento inicial se refiere justo a estas partes, que es la lubricación más severa, ¿no? Estos picos.
Entonces, los lubricantes, para que puedan ayudar a que este desgaste inicial y luego ya el desgaste en el trabajo sea algo controlado y no sea algo que nos ocasione un desgaste prematuro, cuenta con los aditivos EP y con el antidesgaste. ¿Cómo controlamos ese desgaste? Con aditivos. Los aditivos van a estar ahí para ayudarnos a reducir el desgaste, la fricción entre las partes, el golpe entre las partes, para poder incrementar la vida de nuestro componente. Los aditivos de extrema presión, eh, digamos que reaccionan o tienen un mejor rendimiento cuando el componente ya trabaja a altas temperaturas. Va a formar una película en los dientes que va a prevenir que las partes que estén que golpeen, no que rocen, que golpeen, sean amortiguados por esta película que esté de por medio y el desgaste que se pueda producir por ese golpe sea menor. Luego tenemos el antidesgaste, su mismo nombre lo dice, va a reducir la fricción entre las partes en movimiento. Este aditivo sí trabaja desde ya a bajas temperaturas, mientras que el aditivo anterior, el de extrema presión, trabaja a alta temperatura o cuando comienza el componente a tomar temperatura. El antidesgaste trabaja desde que el equipo está, digamos, a temperatura normal, o sea, no está a temperaturas muy altas todavía, ¿no? Y luego tenemos el modificador de fricción sólido, que es más conocido o es el que más se trabaja, es el bisulfuro de molibdeno. En este caso voy a hablar un detalle más sobre este aditivo. Eh, ese nos va a ayudar a reducir bastante el desgaste en nuestros componentes al lubricar, porque tiene una forma molecular que lo hace muy sólido y muy resistente al trabajo. Ustedes pueden ver aquí, tiene una estructura que lo hace muy sólida. Y esto a qué va a ayudar a que las partes como tal en movimiento tengan mayor soporte de carga. eh, por la misma forma que tiene, va a tener un mejor deslizamiento junto con la grasa dentro de las partes que están en movimiento. El, este aditivo como tal es un tipo sólido, no es químico, es un tipo sólido y como les mencioné, va a reducir la fricción de las superficies en contacto, porque siempre va a haber superficies que van a estar en contacto, pero eso lo que va a es reducir esa fricción. Va a reducir la posibilidad de generarse grietas. eh, ¿Por qué grietas? Porque, digamos, entre las rugosidades que les mencioné o los picos que hay entre las partes en movimiento, si bien puede haber dos partes que van a rozar, puede haber otras que están muy, digamos, muy contrapuestas y esta podría generar que haya un golpe contra otra y puede haber una rajadura bien superficial o una rajadura interna, ¿no? Y el bisulfuro nos va a ayudar a eso. Eh, Dentro de las malas prácticas que vemos en el mercado, tanto en grasas como en el uso de lubricantes, son muchas las malas prácticas, cada uno sabemos lo que tenemos en nuestras operaciones, pero siempre es bueno verlas para poder tomar acciones y corregirlas, ¿no? Aquí, por ejemplo, son unos tanques de grasa que están en el campo, o sea, están literalmente en el campo, no están bajo techo, no tienen algo que pueda prever que entre humedad, agua por algún lado. Ustedes saben, si se empoza o se almacena agua encima de los tanques por los cambios de temperatura, frío, calor durante el día, durante la noche, se va a generar este cambio de temperatura, va a generar por cambio de presiones que el agua pueda ingresar al tanque y contamine la grasa que está en su interior, ¿no? La manipulación incorrecta, de igual forma, es muy seguido los casos que vemos con respecto a esto. Por ejemplo, aquí es un balde
de grasa, si bien le han hecho una estructura para que el balde no se voltee, se mantenga en su sitio, ok, correcto, pero lo que han adaptado es una bomba a la tapa del balde, por lo que veo le han hecho un agujero a la tapa de plástico y en ese agujero han insertado la bomba, ¿no? Entonces, de aquí ya vemos, primero que la bomba, la tapa no está puesta correctamente, eh, la misma luz que se genera al poner la bomba en ese agujero de la tapa de plástico no es un sello hermético y no hay un ring, no hay un retén que evite el ingreso de algún contaminante de fuera, entonces esto ya está ocasionando de que la grasa se contamine con cualquier partícula, ¿no? Y hay que tener en consideración que para un sistema, el contaminante o la suciedad que puede dañar nuestro equipo no es necesario que sea de tamaño de, no sé qué decirles, de una villa, eh, eh, hablamos de tamaño de micras, que es lo que ya puede ocasionar un desgaste prematuro a uno de nuestros componentes. Aquí igual vemos que han adaptado unas ex galoneras, lo convirtieron en unos recipientes para transportar grasa, y esto igual, o sea, están expuestos completamente a la lluvia, al polvo, a cualquier contaminante que pueda caerle, y eso, y la grasa va a entrar junto con esos contaminantes y van a dañar nuestro componente. En este caso, eh, como pueden ver, podríamos pensar que la grasa viendo la fotografía, podemos pensar que la grasa que eligieron es la adecuada, porque es una grasa que se mantiene en su lugar, no se va, está ahí en su sitio, como podemos ver, no vemos, si bien vemos manchas de grasa, pero no vemos puntos de goteo o de escurrimiento de grasa o de aceite base, o sea, la grasa está bien, pero lo que están haciendo mal aquí es un exceso de lubricación. Están lubricando en exceso y está habiendo pérdida de grasa. O sea, la grasa tiene que estar dentro del componente a lubricar, no fuera. Fuera, al contrario, lo que genera es primero contaminación al medio ambiente, está generando desperdicios, estamos botando grasa literalmente, y segundo, al generar una capa de grasa externa, estamos encapsulando con la misma grasa de tal forma el componente que la temperatura que se pueda generar por trabajo en el interior tenga más problemas en disiparse por la grasa que tiene encima. Algunas recomendaciones que he podido notar en esta experiencia en el campo con respecto a las grasas es que algunos componentes tienen puntos de lubricación, ¿ok? Todos los vemos, los famosos finting o los puntos de grasera donde vamos, ponemos un lubricador automático o vamos con nuestro lubricador manual, pero también tenemos que considerar que algunos componentes tienen un tapón en la parte inferior, que es el que debemos sacar cada vez que vamos a lubricar. Así como hacemos que ingrese grasa nueva por la parte de arriba, debemos hacer que esa grasa nueva que ingresa necesita un espacio. Ese volumen de grasa que entra necesita un espacio donde almacenarse dentro del componente, y lo que va a hacer es empujar la grasa, si le podemos decir la grasa vieja o la grasa usada, y este tipo de componente en la fotografía lo que va a hacer es que salga la grasa vieja, y luego de lubricar cerramos y quedamos con una grasa, digamos, nueva dentro del componente para lubricar. ¿Qué ocasiona el no tener este cuidado de no sacar el tapón? ¿Qué podría ocasionar aquí? Eh, si ponemos la grasa a presión, porque entra a presión, podemos ocasionar es primero de que los sellos que tenga el componente, tanto al lado derecho como al lado izquierdo, tiene sellos. En este lado, por ejemplo, en esta fotografía lo que se ve es que tiene sellos, son horrines. Lo que podemos hacer es dañar el horrín con la presión de la grasa que intente salir por ese lado, porque al ponerle la grasa con presión por la grasera, la grasa va a buscar por dónde salir, porque no va a tener un espacio donde entrar. Entonces, por eso sacar el tapón. ¿Y qué ocasionamos con este tipo de engrase, donde ya está lleno el compartimiento y ponemos una grasa nueva? Es un caso de un motor eléctrico, es que la grasa va a pasar el retén y va a entrar al bobinado del motor.
y esto va a ocasionar problemas en el bobinado y el bobinado va a terminar quemándose o malográndose, ¿no? Para un buen, si se puede decir, lo ideal es tener un sistema centralizado para la lubricación de los equipos. ¿Por qué digo ideal? Porque con un sistema centralizado vamos a hacer que nuestro componente sea lubricado en el periodo indicado y con la cantidad de grasa indicada para el tipo de trabajo que tenemos. Los fabricantes de equipos nos van a dar una referencia de cuánto podría estar seteado el sistema de lubricación, pero al final todo va a depender de nuestra operación y la calibración final que le podamos dar al sistema centralizado. Ideal porque vamos a tener consumos óptimos. Nosotros tenemos que ver, por ejemplo, si hablamos de un pin, de una bocina, o de un engranaje, de un molino, es ver en el sistema centralizado, primero que la grasa esté pegada en los engranajes, o que esté dentro de los pines o bocinas, pero que no esté fuera, como vimos en el caso anterior, en la fotos láminas atrás, o que no esté en el piso, o que no se esté chorreando. Porque cuando nosotros veamos grasa en un componente que esté fuera, que sea sólido, que se vea la grasa sólida como tal, es que hay exceso de lubricación. Ese exceso, como lo mencioné antes, es pérdida de lubricante. Si nosotros vemos la mancha de grasa y vemos escurrimiento, quiere decir que la grasa que estamos utilizando, o vemos escurrimiento de aceite, de repente no es adecuada porque el aceite está que no está aguantando la temperatura de trabajo y el aceite está que se sale. Y el sistema centralizado, como les decía, nos va a ayudar a las frecuencias de lubricación, de relubricación que sean precisas, menor interacción del personal. Ya no vamos a tener de repente con sistemas centralizados una persona que va a estar equipo por equipo lubricándolo, sino lo dejamos automatizado. Como le mencioné antes, eh, reducción de los desperdicios por sobreexceso de engrase y mayor vida útil de los equipos porque estamos asegurándonos que trabaje con la grasa adecuada. Hay que tener claro que no siempre el exceso de grasa es bueno, porque el exceso de grasa lo que puede ocasionar es un recalentamiento del componente porque está, digamos, a tope de grasa y lo que necesitamos, o lo que necesita el componente también es tener un nivel de grasa, un poco de aire, si se puede decir, para que pueda tener una ventilación. Tenemos un caso aquí de una experiencia con sistemas centralizados, por ejemplo, para unos pines y bocinas que tenían una vida de 9.000 horas y con un sistema centralizado se llegó a 13.900 horas, que amplió la vida del pin o bocina en más o menos un 50%. ¿Cómo se logró esto? Sistema centralizado, grasa adecuada, en la cantidad adecuada, en el tiempo adecuado. Grasa para el uso y no grasa para el desperdicio, si se puede decir, porque se va a caer la grasa. Luego, que quería mencionarles también sobre el sistema GOL que tenemos nosotros, que es un abastecimiento, si bien lo típico que se da en el mercado es el abastecimiento de grasa en baldes de 35 libras o cilindros de 400 libras, nosotros tenemos unas presentaciones de bolsa de grasas que son de 1.800 libras, entonces equivalen más o menos a 4.5 cilindros. Es un sistema práctico de usar, no es nada complicado su uso. El sistema como tal lo que hace es trabajar, como ustedes ven ahí, con una bolsa de grasa, es una bolsa muy reforzada, no tiene fugas, a la cual se le conecta una bomba en la parte inferior y con esto podemos abastecer a un tanque centralizado. En algunos clientes lo que tenemos es que el cliente tiene un tanque centralizado que aproximadamente entran 4 o 5 de estas bolsas y de ese tanque se alimenta a talleres como se alimenta al camión lubricador que viene a llevar grasa para campo. Y otros clientes que tenemos también que a la bolsa como tal ya le han hecho las tuberías, la bomba y alimenta directamente al carrete de lubricación en el taller, ¿no? Recuerden, cualquier lubricante, sea o grasa o aceite, cuando lo, lo que menos veamos al aceite o la grasa, si no la vemos, es espectacular en nuestro sistema. ¿Por qué razón?
porque si no lo vemos, quiere decir que no hay un punto donde se pueda contaminar nuestro producto. Si en la línea de abastecimiento, lubricación o equipo, nosotros vemos el lubricante, ese punto donde podemos ver es un punto donde nuestro lubricante se puede contaminar. Entonces, este sistema, el GOL, nos ayuda a no ver la grasa, literalmente a no ver la grasa, y por ende el, a disminuir la posibilidad de, de un punto de contaminación. Con respecto a las, mermas o residuos de una bolsa versus una grasa, la bolsa es el mínimo de pérdida, casi el 1% nada más de pérdida de lubricante, o sea, de la grasa, ¿no? Es muy mínimo la pérdida que hay. La bolsa literalmente es escurrida, si se puede decir así, con los rodillos que tiene el sistema Gold System. ¿Qué nos ayuda? Primero, seguridad, porque vamos a mover una bolsa de grasa nos implica dejar de mover 5 cilindros de grasa. Mejor con el medio ambiente porque esta bolsa es tipo, no sé si decir rafia, rafia creo que le dicen al tipo de material que tiene la bolsa, A versus 5 cilindros que vamos a tener vacíos, ¿no? Y con productividad vamos a tener menos personal dedicado moviendo cilindros para abastecer a los talleres y sobre todo, menos contaminación y mejor uso de la grasa, ¿no? Menos pérdida. Dentro de la gama de productos que tenemos en la línea móvil, para los diferentes tipos de aplicaciones que pueden haber, tenemos grasas de diferente desempeño. Hablamos de grasas de diferente desempeño. No son grasas malas ni buenas, sino de diferente desempeño. Tenemos grasas que tienen un bajo desempeño, que, que están diseñadas para un tipo de trabajo, y vamos a tener grasas de un muy alto desempeño, que igual, como les mencionaba, va a depender del tipo de trabajo. Comenzamos con las grasas de litio. En nuestra línea de productos son la Mobilux CP2 y la Mobil Gris. Luego vamos subiendo, que ya entramos a la complejo de litio, una grasa mineral, que tenemos la línea XHP222. Luego de esto, ya de repente con un rendimiento mejor que queramos nosotros o un requerimiento del fabricante del equipo, ya pasamos a una grasa que tenga cierto porcentaje de bisulfuro de molibdeno, que lo normal es que se mueva entre 3 y 5%, que como ya les mencioné anteriormente, nos van a ayudar a mejorar el rendimiento de la grasa. Y luego, lo que ya tenemos, digamos, dentro de la gama de productos en desempeño son las grasas que tienen bases sintéticas, ¿no? ¿Qué nos ayudan las grasas móvil? Como les decía, en esa gama de productos, ninguna grasa es mala, todo depende de la aplicación en la que vamos a usarla. Es nuestro producto como tal tienen todos los controles de calidad, tienen todas las pruebas que se requieren por los principales fabricantes de equipos. Eh, Nos van a dar una tranquilidad y un buen desempeño para el funcionamiento de nuestros equipos a condiciones operativas muy, muy severas. Lubricante con, ¿cómo se puede decir? Lubricantes que usados adecuadamente le van a dar muy poco desperdicio de producto y mayor productividad. Porque si tenemos un equipo que lo lubricamos menos, porque nuestra grasa está trabajando bien, quiere decir que vamos a tener más disponibilidad de equipo. Entonces eso nos va a ayudar a mejorar los ingresos para la compañía, ¿no? Y luego, por último, tenemos lo que es el análisis de grasa. Tenemos es esto nuevo que estamos aplicando ahora. Se miden diferentes tipos se le hacen diferentes tipos de análisis a las grasas. Hay algunas pruebas que se utilizan, que se diluye la grasa, otras no se diluyen,
pero dentro de las pruebas que se pueden hacer a la grasa, tenemos para analizar los elementos de desgaste, así como contaminantes y de repente aditivos. También tenemos un análisis ferroso, que detecta las partículas de hierro que pueden haber dentro, dentro de la grasa, las pruebas físico-químicas, eh, la viscosidad del aceite base, cómo está, y luego también un corteo de partículas para ver cómo están, digamos, qué cantidad de partículas tenemos de desgaste tenemos dentro de nuestra grasa, ¿no? Para poder saber y monitorear cómo va el desgaste de nuestro equipo. Este tipo de análisis es tal cual como de repente ustedes ya lo conocen al análisis de aceite que se hace comúnmente, ¿no? Y nada, eso es lo que he tenido hoy para compartirles con respecto a las grasas. Espero que les haya ayudado o les haya aclarado algunas dudas o haberles impartido algo de conocimiento con respecto a grasas y nada, estamos atentos a cualquier consulta que nos puedan hacer, ¿no? Don José. ¿Aló, Iván? Sí, ¿cómo estás? Fernando, no sé si tienes algunas preguntas, por favor. Fernando. Bueno. De repente estén. Iván, digamos en términos generales, por acá, digamos, están haciendo una pregunta. ¿Qué necesitamos para implementar el sistema GOL? En Eh, términos, por ejemplo, acá consultan si necesita aire comprimido, energía eléctrica. no, para el sistema GOL, principalmente lo que necesitamos es una superficie plana, si se puede decir, una superficie plana para poder poner el equipo. No necesita anclaje, no es necesario anclaje del equipo a la base, al piso, y una toma de aire cerca. Es la toma de aire normal que utilizan en los talleres, es la presión normal que se utiliza dentro de los talleres de aire, ¿no? Y con eso se conecta la toma de aire a la bomba y luego ya la salida digamos, de la grasa por la bomba y ya mediante tuberías o mangueras a un carrete directamente para lubricar los equipos o a un tanque, como le enseñé, a un tanque o a un tanque principal para que pueda abastecer a diferentes sitios. Ok, muy Hola bien, Iván. José, Mira, ¿cómo están? ya está Fer, ya listo. Ok. Sí, sí, por alguna Te dejo razón para que continúes con las preguntas. Excelente, excelente. Muchas gracias, Iván. Por alguna razón no podía desactivar el silencio, pero ya está todo corregido, un tema técnico. Iván, nos Perfecto. preguntan acerca de alguna recomendación para los productos que tenemos en la línea relacionados a aplicación de engranajes abiertos y qué consideraciones deberían tener los usuarios. Ya, ok. Primero, ah, para lo que es engranajes abiertos en nuestra línea de productos, no tenemos no tenemos una grasa como tal, pero sí tenemos un aceite que es de muy alta viscosidad para, para la lubricación de los engranajes abiertos. Justo como lo dice AGMA, la viscosidad que debe tener el lubricante para los engranajes debe ser una viscosidad muy alta. Estamos hablando en promedio de 1500 Intestox. Entonces ahí, para esto, trabajamos con un aceite muy fluido que a la simple vista pareciese una grasa, pero no es grasa, es aceite. Ok, excelente, gracias.
Creo que lo mencionaste, pero igual está dentro del grupo de las preguntas que hemos recibido y nos dicen si se pueden mezclar las grasas. Mira, hay grasas, como mencioné, hay grasas que sí son compatibles, una con otra. Otras indican que son medianamente compatibles y otras que dicen cero compatibles. Entonces, eh, si consideramos primero las no compatibles, bueno, está claro, no debemos mezclarlas por nada del mundo. Las que son medianamente compatibles es porque estamos considerando que estamos lubricando una grasa. Vamos a traer otra grasa que es medianamente compatible con esta, es porque esta va a reemplazar a esta. Entonces podemos comenzar a usarla hasta que, digamos, lo ideal es comenzar a aplicar este producto hasta que veamos que por un lado de desfogue comience a salir la grasa antigua y ya quedamos con la grasa nueva. Y ya nos quedamos trabajando con la nueva grasa que hemos metido, la nueva marca que vamos a usar o el nuevo producto que vamos a usar. Eso es cuando son medianamente compatibles. No, cuando son medianamente compatibles, no confundamos de que estamos usando una grasa, traemos otra, rellenamos y al día siguiente volvemos a rellenar con esta. Esa no es la idea. La idea es que es medianamente compatible, pero para que cambien, no para que estén usando interdiario diferentes tipos de grasa. Y cuando sí son compatibles, las grasas, ahí sí no genera un problema entre la mezcla de las dos grasas, ¿no? Claro está, pueden ser compatibles al 100%, pero el rendimiento de la grasa que estemos usando o de la que queramos poner, recién se va a lograr el rendimiento de cada una de ellas cuando esté al 100% una de ellas, no cuando estén mezcladas, ¿no? Ok, Iván, gracias. Otra de las preguntas está relacionada con las prácticas que a veces se suelen ver o escuchar y nos preguntan, nos comentan sobre tu recomendación sobre la práctica de mezclar grasa y aceite para mejorar el rendimiento de las grasas. ¿Cuál es tu opinión? Ya, miren, he visto una que otra visita, por ahí encontré alguna vez que cuando entré al taller de mantenimiento, llegué, como se dice, en el preciso momento, el mecánico lubricador estaba mezclando aceite con grasa. Entonces, le pregunté, ¿no? ¿Para qué era, por qué hacía esa mezcla? Y lo que él me indicaba que así era la costumbre en esa operación minera de mezclar grasa con aceite, porque ellos presentían que tenían un mejor rendimiento la grasa. Cuando vi algo de ese tema, era así que ellos tenían una grasa con un aceite base de un grado y él lo que le ponía era un aceite base de otro grado. Entonces, sí, obtenía un aceite, una grasa con mayor, si se puede decir, con una mezcla de esos dos aceites bases, con un mayor aceite base, porque está agregando el aceite es más alto, pero realmente, como les mencioné, la grasa como tal tiene diferentes componentes, pero a la vez todo está químicamente analizado para que en la producción tengan una unión química muy fuerte, el entrelace sea muy fuerte. Y si nosotros le agregamos a este caso una grasa, el aceite, o algún aditivo que podamos pensar que va a mejorar el rendimiento de ese lubricante, eh, eso queda, digamos, se puede decir en algo nosotros no practicamos o no tenemos claro que no se debe aplicar un aditivo a un lubricante, sea grasa o aceite. Cuando yo aplicar aditivo, es un aditivo externo a los aditivos que ya tuvo en su producción. Recuerden, todo producto, sea grasa o aceite en su producción, tiene un enlace químico muy fuerte que lo hace robusto y está aditivado y preparado
para el tipo de aplicación que vamos a tener. Como les repetí una o dos veces en la presentación, no hay lubricante malo, lo que va a depender es qué es lo que queremos lubricar y ese lubricante para qué está hecho o para qué está producido para lubricar. Ahí la diferencia eh, y lo que podría ocasionar la mezcla. Tienes un producto que podría parecer grasa, pero no es grasa literalmente y no sabes qué rendimiento operativo va a tener esa grasa. Gracias, Iván. Acá tenemos un par de preguntas que podríamos asociarla en una sola y está relacionado al sistema Gold. Nos dicen a qué altura o hasta qué altura podría trabajar el sistema Gold y qué variables podríamos considerar para sus beneficios económicos. Ya, mire, solo vamos a responder las dos partes. Me queda la duda, pero quiero responder las dos partes, ¿no? Cuando me dicen altura, eh, ¿es altura metros o nivel del mar o altura de que tenemos el gol, digamos, acá a este nivel y queremos que suba la grasa 5, 8 o 10 metros? Altura Para los dos relacionada casos. a altitud. Altitud. Ya, altitud. Si vamos por el lado de altitud, yo he visto o he estado ahí justo en instalación de un sistema Gol a 4.000 promedio, 4.500, 4.800 metros al nivel del mar con la Mobility 681 Mine y sin problemas. Y es más, solo como si se puede decir como anécdota o detalle, el sistema Gol, la grasa llegó con la grasa y por un tema operacional no se pudo instalar el sistema y este estuvo como, si mal no me equivoco, 6, 7 meses el Gol en el taller sin funcionar, porque el tema operativo no ayudaba a que ella pueda trabajar. Yo fui después de 7, 8 meses para, entré a trabajar el equipo y lo único que hicimos, miren, la grasa a 4.500 metros de altura, ya saben el frío que se maneja a esa altura, y instalamos el equipo, prendimos la bomba y la grasa comenzó a fluir por el carrete, porque ellos iban directamente al carrete de abastecimiento y salía la grasa por el punto de pistola, ¿no? El nivel de altura sobre el nivel del mar, no hay ningún problema. Por otro lado, como decía, la duda que me generó, pero igual quiero comentarlo, es si es a la altura para el abastecimiento, si 5 o 6 metros a que queremos que llegue de altura, esto va a depender de la bomba que queramos, la altura que queramos ponerle va a depender de la bomba, va a depender para que podamos elegir una bomba adecuada para que pueda impulsar la grasa a esa altura que requerimos, ¿no? O sea, no hay problema con el sistema Gol, puede trabajar. Ok, excelente. Muchas gracias. Otra pregunta, siempre en el tema de las grasas. Nos comentan que se ven en el mercado productos con tecnología del sulfonato de calcio y puntualmente la consulta es, ¿para qué aplicaciones recomendarías considerar este tipo de tecnología? Ya, cuando hablamos del tema del sulfonato de calcio es principalmente, digo principalmente cuando eh, pensamos o tenemos el tema de que queremos una grasa que sea muy resistente al agua, que sea muy resistente al agua, estamos hablando de una grasa de este tipo con sulfonato de calcio, ¿no? O sea, para resistencia al agua. Después, con respecto al otro rendimiento que pueda tener de desgaste, de pegue, qué sé yo, va a ser muy similar o muy parecido a una de complejo de litio, pero es más por el agua. O sea, ese tipo de grasa es por agua. Bien, Iván, gracias. Una pregunta adicional dentro de la que venimos recopilando. Nos dicen, para el caso de la lubricación de cremalleras en molinos, ¿qué práctica recomendarías usar? Ya. De hecho, y eso sí, me tocó ver varios casos de las cremalleras de molinos. Lo ideal, lo ideal es el sistema centralizado. Eso les va a ayudar ampliamente a, a incrementar la vida
de la cremallera del molino. Les va a ampliar, de repente, no pecaría en decir hasta el doble de la vida que tienen actualmente con el sistema automatizado. He visto muchas veces que la aplicación de la grasa lo hacen manualmente, o del aceite, disculpen, del aceite, estamos hablando de unas Mobilcac, las Mobilcac, la 325, 375, que justo están especialmente diseñadas para la lubricación de engranajes de molinos. Eh, lo que he visto es que en algunos casos tienen el cilindro costal del molino, en otros casos tienen el cilindro en almacén de lubricación de planta y luego van con un recipiente tipo un balde de 2 galones y sacan el aceite y lo van al costado del molino y lo lubrican literalmente con un cucharón y el molino está funcionando y van vaciando con el cucharón al engranaje y cae sobre los dientes. Pero ¿qué pasa? Que primero, como les dije, AGMA lo que recomienda es un lubricante de muy altos stocks para que pueda lubricar el diente de los molinos, que está sometido a muy altas cargas y de golpe. Porque un molino no gira, digamos, como un motor eléctrico, que es parejo. En un molino tiene los golpes porque dentro del molino están las barras, las bolas, dependiendo que sea el molino, y estos están que literalmente se sacuden y saltan dentro del molino y eso genera golpeteo al molino y esa vibración fuerte, golpeteo, va a llegar a los dientes del engranaje del molino como tal. Entonces, lo que yo veía era, por ejemplo, que el molino estaba girando, agarraban el cucharón, vaciaban en el diente del molino, y como es un aceite que parece grasa, el aceite como tal caía en los dientes, pero por la misma gravedad, a la hora que llegaba abajo, había un desprendimiento de este producto y caía al piso y caía muy poco producto. Y a la hora que uno veía siempre en el engranaje, veía partes que tenían más cantidad de grasa y otras que tenían, más cantidad de aceite y otras que tenían menos cantidad de aceite por la misma forma o la consistencia que tiene. Entonces, lo ideal, sistema centralizado. Principal, lo que se va a lograr, más vida del componente. Al final, ¿podemos reducir el consumo de grasa? Sí, lo vamos a reducir. Menos contaminación, también. Pero lo que nosotros más queremos es que el componente tenga una vida, porque parar un molino no es y más aún, para cambiar un engranaje de molino no es de un día para otro ni ninguna hora. O sea, es un trabajo que demora, implica bastante logística. Entonces, con un sistema descentralizado, yo diría que podemos llegar hasta posiblemente duplicar el tiempo de vida de un engranaje. Ok, Iván, muchas gracias. Una consulta también aquí. Nos comentan que es conocido en el mercado y por usuarios y demás que normalmente las muestras para análisis de aceite tienen un volumen en la práctica 200 mililitros como estándar más o menos. Y nos dicen qué cantidad de grasa se debería de tomar para someterla a un análisis convencional. Ya, ok. Para el tema del análisis de grasa hay que tener mucho cuidado. Si bien ustedes muy bien saben, cuando hablamos de análisis de aceite, como tal, tenemos las condiciones, primero que de siempre tomarlo en un mismo punto para que la muestra sea referencial, y segundo, tomarlo en un punto donde el aceite esté en circulación, que no sea en un punto donde podamos el aceite, digamos, el aceite estar estancado, estar fijo, entonces nos va a dar una muy mala referencia con respecto al resultado que nos va a dar el análisis de aceite. Para el tema de las grasas es algo muy parecido, hay que tomar el mismo punto, donde tomemos un día la muestra de grasa, en ese mismo punto debemos comenzar a tomar las muestras de grasa. Luego, por otro lado, tratar de llegar, al sacar la muestra, digamos, si vemos una chumacera, un rodamiento, tratar de llegar al rodamiento como tal y sacar esa cantidad de grasa.
que esté en contacto también con el componente, no solo la parte exterior, sino todo ese espacio. Con respecto a la cantidad de grasa, podemos hablar algo parecido a lo del aceite, o sea, en el frasco de 200 mililitros, 250 mililitros que tenemos, puede ser la mitad o tres cuartas partes de ese frasco, ¿no? Para un análisis. Listo, una pregunta más dentro de la ronda de las cantidades que hemos recibido y está relacionada con unas prácticas generales y una recomendación. Nos dicen que en muchos casos grasas multipropósito son utilizadas para el servicio de motores eléctricos. ¿Cuál sería tu recomendación para esta aplicación al momento de seleccionar la grasa? Ya, hay, podemos decir que hay grasas dedicadas o especializadas para rodamientos. eh, Estamos hablando de en sintético, la serie Mobilit, o puede ser también las Polyrex EM, pero también es viable usar una grasa multipropósito, es viable. Lo que sí tenemos que tener en consideración es, como lo mencioné anteriormente, es las RPM a las que gira nuestro motor, para poder definir el grado de NLGI que debemos usar, o el aceite base que debe tener nuestra grasa para poder tener una correcta lubricación de los rodamientos, ¿no? Hay que considerar que siempre que la lubricación de los rodamientos en un motor eléctrico tiene un nivel de grasa, nunca, no es bueno o no es recomendable que esté a full, al 100%, porque, como les dije anteriormente, el compartimiento como tal necesita algo de aire para que pueda refrigerarse. Está a tope, podría generar un recalentamiento, y es más, es lo que de repente muchos pueden haber notado, que cuando uno hace el reengrase de un rodamiento, las primeras horas o los primeros días la temperatura sube. Luego la temperatura baja un poco porque la grasa ya, digamos, toma la posición, por la misma fuerza centrífuga tiende a pegarse, a pegarse hacia afuera, entonces libera un poco de espacio y la temperatura de trabajo se normaliza. Excelente, Iván, excelente. Aquí tenemos una pregunta adicional dentro de las que hemos venido recibiendo. Estamos tomando notas de las que no pasen para contactar al participante y Correcto. poder atender ya con mayor detalle lo que está presentándose. Y como última pregunta, aquí tenemos algo que es muy particular en nuestra geografía. Muchas operaciones en la industria de la minería están en altitud bastante considerable. Entonces, la pregunta está orientada a que qué consideraciones debemos tener al seleccionar la grasa respecto a las variables de consistencia, el grado de NLGI y la viscosidad del aceite base. Bueno, como les mencioné, primer punto que debemos tener en consideración, sí o sí, y no hay punto de discusión, es lo que recomienda el fabricante del componente o del equipo. Eso es lo que nosotros debemos tener como referencia inicial a qué usar. Eh, Hemos visto casos, por ejemplo, de que un fabricante de equipo recomienda, no sé, un grado 1, mientras que otro fabricante de equipo recomienda un grado 2. Y por ahí un aceite base de una viscosidad y el otro con otra viscosidad. Y aparece una tercera recomendación que dice no uses bisulfuro de molibdeno, y otro dice tienes que usar de 3 y otro indica de 5. Entonces, como si se dan cuenta, hay una serie de puntos de puntos que debemos tomar en consideración, que lo inicial es lo que recomienda el fabricante. Sobre eso vamos. Ahora, si ya vamos al tema, digamos, operacional, y no tenemos una recomendación del fabricante, es primero ver experiencias con equipos muy parecidos o componentes muy parecidos para ver qué tipo de lubricante usan. Y segundo, que podemos analizar es según
la CRPM, la que gira el motor, las cargas que va a tener, irnos encaminando a definir qué aceite base debe tener y qué tipo de espesante debe tener para que poder coger el aceite más idóneo para para la aplicación que requiramos, ¿no? Bien, Iván. Aquí como un bonus track, la última pregunta que tenemos en la ronda nos dice si hay alguna diferencia importante entre las grasas que están compuestas por bisulfuro de molibdeno y aquellas que están compuestas por grafito. Los dos van a tener se puede decir, un rendimiento parecido, pero si hablamos molecularmente, el que va a tener va a ser más sólida, va a tener una mejor resistencia es la de bisulfuro de molibdeno. Y es más, digamos que es más comercial también para ser usado, es más compatible con otras grasas y sin problemas, ¿no? Iván, gracias. Eso es. Ok. Fernando, gracias también a ti. Ok, muchas gracias, Iván. Muy buena presentación. Creo que han habido varias preguntas que de alguna manera han absolvido consultas que siempre salen sobre la tecnología de las grasas, el uso, las aplicaciones, porque tienen una particularidad, digamos, diferentes para cuando ya las tenemos que mirar en la aplicación, ¿no? Bueno, hemos dado conclusión a este webinar que tuvo como nombre Tecnología de Grasas y su aplicación en la industria. Los invitamos a seguir participando todos los jueves a las 10 de la mañana. Los invitamos también a ingresar a nuestro portal de LinkedIn, Genius, donde podrán encontrar información adicional técnica. Y nuevamente muchas gracias y por favor nos ayudan llenando la encuesta que les va a aparecer al momento de cerrar la aplicación. Bueno, muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Ok. Gracias a todos. Gracias, felicitaciones. Una buena presentación. Gracias. Gracias.